Master Direction Productions. I thought it was better to wallow than swallow my pride and admit that my life was feeling so hollow and I couldn't handle it. So I called a couple of friends and a caring specialist, and I talked through all of my problems till they started to shrink a bit. Well, nothing's easy, but you gotta believe me, you'll never truly be alone. It's okay to ask for help, don't need to fix it all by yourself. It's okay to find a friend to lean on and talk it out, talk it out. It's okay to ask for help instead of holding on to how you felt. So don't be afraid to go on and reach out. I know it sounds conflicting, but being sad can be addicting. Even when it's awful, still easier than committing to face you might be missing and do the harder work of fixing all of the broken pieces out of place. Oh, nothing's easy, but you gotta believe me, you'll never truly be alone. Hola, ¿qué tal, gente bonita de MDP? Muy buenas noches y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben, a todos aquellos que escuchan la repetición de su programa Viernes de Invitados. El día de hoy tenemos aquí al doctor Daniel Mian, que viene a hablarnos. Buenas tardes. Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, aquí gracias. Tenemos también a mi compañera, aquí a mi compañera Jennifer. Hola, ¿qué tal, chicos, público? Muy buenas noches, espero y se encuentren muy bien. Y pues la más cordial bienvenida al doctor Daniel. Ok, mi querido doctor Daniel, platícanos un poquito más de ti. ¿Cuánto llevas con esto de la medicina? ¿De dónde salió el gusto por estudiar esto? Ok, bueno, pues primero que nada, mucho gusto y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y con su auditorio. Yo soy médico, mi nombre es Daniel Mian Pérez, estudié en la Facultad de Medicina de la UNAM. Tengo 3 años ejerciendo la carrera, soy médico general y tengo una bastante lista de autobiografía que no podríamos pasarnos aquí la noche platicando, ¿no? Porque tú sabes que un médico de pronto se mete muchos años al estudio y trabaja en un lado, en otro, pero si lo acortáramos y dijéramos las cosas más importantes, sería que pues vengo de estudiar de un sistema público, del cual estoy muy agradecido, y con todos mis maestros desde la primaria hasta la preparatoria. Creo que ha sido una preparación académica agradable, a gusto, que me ha completado como ser humano, y que a final de cuentas el gusto por la medicina empezó ya al final de la preparatoria, cuando en la prepa 2, a mitad de tu bachillerato, te separan en área 1, área 2, área 3, área 4. Y bueno, el área 1 nunca fue de mi especial gusto, ni el área 3 ni el área 4. Y cuando decidí estudiar en área 2 para ver si elegía entre química, psicología, medicina, una amiga mía que ahorita está estudiando enfermería y que de hecho es enfermera médica crítica, ella está en el área de urgencias y es un excelente profesionista, me dijo: oye, ¿y si vamos un día a los fines de semana a cubrir guardias el Hospital Rubén Leñero, que es de trauma y choque?
Y a mí se me hizo una muy buena idea, y yo no tenía ni idea de lo que era la medicina, ¿no? Pero fue una experiencia muy agradable y que antes de pasar a la universidad, pues sí me ilusionó, me dio vocación y me enseñó que tratar con pacientes, solucionar problemas críticos, estar en un área de quirófano y de urgencias es un ambiente que a mí me llamó mucho la atención, más allá de otros ambientes laborales, como a lo mejor a las personas que les gusta estar en la computadora, pues pueden tener trabajos de oficina excelentemente dedicados a ello, y habrá gente que le guste ver las finanzas y cómo va el dólar y hacer ese tipo de giro, ¿no? A mí la verdad es que no me lleva mucho la atención, pero si tú me pones un paciente enfrente, me dedico, escarbo, hago preguntas, me emociono con la fisiopatología de la enfermedad. Y bueno, eso es lo que a mí me llamó mucho la atención en el ambiente médico, como de un signo o síntoma tienes que llegar a un diagnóstico, tienes que dar tratamiento, tienes que evitar la incertidumbre para que tengas el menos grado de error. Y pues a final de cuentas lo que ganas puede ser más allá que un simple gracias, ¿no?, del paciente, que se agradece, pero pues es salvar una vida, o incluso acompañar a las personas que tienen un muy mal pronóstico y que también no solucionamos su problema médico con restablecer su salud, pero les acompañamos en su dolor y quizá a veces en su muerte. Pero terminé de estudiar la carrera en la facultad, me, me gradué, terminé mi servicio social en un centro de salud de mi colonia. eh, Ustedes tienen su casa en la Colonia del Mar. Y también di clases durante 2 años y medio aproximadamente en un bachillerato tecnológico, alumnos de enfermería general, yo daba las materias de tronco común, y es un ambiente muy bonito, muy fresco el poder trabajar con jóvenes y enseñarles pues la profesión, ¿no? El gusto por la medicina o la enfermería. Después terminé mi relación laboral ahí, ahorita estoy trabajando como médico de consultorio y médico privado, tengo mi consulta privada, tengo mis pacientes privados, doy consulta a domicilio, y pues eso es principalmente la trayectoria que tengo ahorita, y me gusta mi carrera, me gusta lo que hago. Hay algunas cosas que nadie te dice de la medicina, como que te absorbe mucho, no te deja ir a fiestas, tienes que hacer muchos exámenes de vez en cuando. El hospital te absorbe totalmente tu vida familiar, tu vida de pareja, tu vida económica, incluso a veces, porque la carrera es cara, pero pues son sacrificios que a la larga tienen sus frutos, y creo que vale la pena esforzarse por ello, y pues a los que nos gusta lo disfrutamos. Y habrá oportunidad de encontrar a médicos que son muy buenos y que les gusta su carrera, y habemos otros médicos que, aparte de que seamos buenos y nos guste la carrera, pues nos dedicamos a más cosas, ¿no? No nada más a la medicina. A mí también me gusta leer mucho, tocar la guitarra, sembrar árboles y cuidar el planeta, conocer de la enorme fauna, flora y diversidad de nuestro mundo, y y pues ir más allá, ¿no?, de lo que es nada más la anatomía y las medicinas y los fármacos y el tratamiento. Pues eso es hasta cierto punto la trayectoria de ahorita. Claro, ¿y cómo sigues, qué proceso sigues para dar una mala noticia ante un paciente que ya está en la fase terminal? ¿Cuál es el procedimiento que tú sigues para dar esa noticia? Mira, yo te diría que no hay manera de dar bien las malas noticias. Malas noticias siempre son malas noticias. Y a pesar de que uno trate de tener tacto, ser humanista, y tener una concordia, o ser empático con el familiar o con los familiares del paciente, muchas veces la muerte o el deceso de una persona se enfoca mucho negativamente. Hay veces que un paciente que está terminal, un paciente que tiene cáncer, que tiene muy mal pronóstico, que llegó en un estado de salud muy, muy delicado porque chocó y todo su cuerpo está deshecho, fracturado, etcétera, etcétera. eh, Hay veces que los médicos no pueden hacer mucho, y bajo un estrés imponente e imperante de tener que salvar la vida, lograr que todo regrese a la normalidad, y en eso el paciente a veces no
no progresa y termina falleciendo, el médico le toca pues quitarse, ¿no? Imagínate todo ese estrés, esa carga emocional, la adrenalina que se siente cuando estás tratando de salvar una vida y al final no lo logras, y los sentimientos que aparecen después, ¿no? Te imaginas que puedes sentir frustración, tristeza, esa decepción de decir, chispas, si hubiera llegado 10 minutos antes esto estaría diferente, ¿no? Manejar esas emociones y luego despegártelas para poder llegar ante la cara de su mamá, su papá, su hermano, su tío, que no sabes cómo está allá afuera, ¿no? Desesperado, en un mar de lágrimas, esperando que le digas que lo pudimos rescatar o que se hizo todo lo humanamente posible y está bien, y de pronto tú llegues y le digas, ¿sabes qué? Tu familiar estuvo muy grave y ingresó con un muy mal pronóstico y a pesar de todo el tratamiento y abordaje que le dimos, no fue posible salvarle la vida. Pues es un choque, ¿no? Ese es un choque de energías negativas, tanto del familiar, la situación, el ambiente y del médico, ¿no? Que viene con ese interés de haber querido ayudar y que a final de cuentas no fue así. Entonces es difícil. Yo te diría que no hay un protocolo, no hay un manual o no hay una clase especial de los médicos en el que te enseñan a dar malas noticias. Generalmente eso se aprende en la práctica, en el día con día. Y así como hay pacientes que de pronto los ves muy bien y dices, ay, mira, este cuate llegó pues normal y ahí va más o menos, salió bien de su cirugía y en una de esas, ¡pum!, se murió. Y dices, ¿qué onda? Si todo iba tan bien. ¿Y qué tal si llega un paciente muy, muy grave, muy, amolado en la situación médica y lo rescata, se mejora, se restablece su salud, se rehabilita y sale caminando del hospital y tú dices, míralo, ¿no? Llegó tan malito ese paciente y al final de cuentas se salvó. Entonces, es muy difícil llegar a hacer juicios rápidos y decir, este se va a morir, este va a sobrevivir. No creo que sea así. E indefinidamente cuando el resultado no es que el paciente se restablezca en su salud y tenga una buena respuesta al tratamiento, pues las malas noticias se tienen que dar, ¿no? Al momento, frío, lo más humanamente posible, tocándose el corazón, contacto con empatía y entender que para la familia es una noticia muy fuerte y muy, muy dura, pero para el médico es un paciente que ya terminó su, su oportunidad de tratamiento y que hay otro atrás de él esperando que también le salves la vida. Entonces ese cambio dinámico de estar de un paciente a otro, de un paciente a otro, de un paciente a otro, también aminora mucho el tacto y la sensibilidad de algunos médicos. Pero pues con agallas, yo diría, con un poquito de amor y agallas para los familiares del paciente. Porque pues no hay manera de dar las malas noticias con una buena cara o con una sonrisa y decirles, ay, ¿qué creen? Pues se murió, ¿no? Ni modo. No creo que sea así. Y y pues te digo, se aprende, ¿no? Conforme la práctica te va poniendo a los pacientes enfrente. Oye, y ahora te pregunto, ¿de dónde salió esto? Casi no te escucho, hermano. ¿Crees que puedas hablar un poquito más fuerte? Ok, te preguntaba que, bueno, ¿de dónde sale este gusto o esta pasión por estudiar medicina? Mira, mi papá estudió psicología y él de pronto daba consultas con una bata para ver a sus pacientes, para dar psicoterapia. También él daba quiropraxia y hacía masajes terapéuticos, spa. Entonces yo de pronto ver la bata blanca me llamaba la atención. Pero hasta que conocí el Hospital Rubén Leñero con mi compañera que es enfermera y que ella me invitó, pues sí, a los fines de semana a estar unas 8 horas ahí en el hospital para ver qué hacíamos o qué hacían los doctores, pues ver las fracturas, ver a los quemados, ver a los baleados, ver a los acuchillados y que teniendo 16 años, 16 años y medio, y te digan, pues vas, ponte a suturarlo, ponte a coser el músculo, pon a reducir la fractura, enyésalo,
aplícale tal inyección, aplícale tal fármaco, ese tipo de detalles que obviamente los médicos con mucho más experiencia nos iban guiando y nos iban dando las indicaciones. Pues a mí, que con 16 escasos años no tenía ni idea de lo que era un músculo, un hueso o la piel, pues me empezó a llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a las personas que son contadores, pues les encanta hacer números en un teclado, ¿no? Y en Excel y tener 20,000 cuentas que empatar, ¿no? Pero a mí no me llama la atención estar frente a una computadora y hacer números. Yo supongo que a la persona que es matemático y que le gusta las ecuaciones, o un físico que le gusta hacer ecuaciones y leyes y todo eso, pues le apasiona, ¿no? Conocer la teoría de X o la teoría de Y, pero a mí no me llama la atención eso. Entonces, cuando tú me pones el cuerpo humano enfrente, sí me llama la atención, me gusta. Cuando me pones una herida infectada, me gusta. Cuando me pones un pie diabético, gangrenado, con pus, me gusta, porque a final de cuentas tú estudias para eso, incluso para prevenirlo, para tratarlo en las formas más primarias, y cuando ya no tiene solución y se complica y el paciente llega muy, muy grave, pues hacer un abordaje quirúrgico, ¿no? Y cortar de tajo el problema. Entonces yo creo que el gusto por la medicina también se adquiere con el tiempo, porque pues al inicio de la carrera nadie te dice lo demandante que es, ni te dice que no vas a dormir, o te dice que no vas a tener tiempo para ir al cine, o XY, ¿no? Pero pues una vez que llegas al hospital y te das cuenta de que los pacientes son agradecidos y que hay algunos que no son agradecidos, pero que vale la pena tratarlos, pues te vas enamorando de la carrera. Vas teniendo maestros ejemplares o médicos muy, 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 muy reconocidos y que te inspiran, ¿no? Y que dices, wow, yo quiero ser como ese brother. Y hay médicos que no, hay médicos que conoces y dices, ay, no, ojalá jamás me toque con él, ¿no? Entonces, conforme vas creciendo en la carrera, vas pasando de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año y séptimo año, pues es como vas aprendiendo si te gusta o no. Yo tengo amigos que a mitad de carrera se salieron porque ya no les gustó. Y es totalmente válido, ¿eh? O sea, yo creo que para cualquier carrera, si estás estudiando algo y te das cuenta de que no te gusta y que toda tu vida vas a tener que hacer números en una computadora y eso no te gusta, pues mejor salte y estudia lo que te guste. Entonces, yo creo que la afición por mi carrera nació con una pequeña semilla cuando era preparatoriano y visité un hospital y empecé a trabajar de lleno con los pacientes en urgencias, y ya pasando a la universidad, pues conociendo, conociendo a médicos ejemplares y a médicas ejemplares que marcaron pues mi vida, ¿no? Como profesores. Claro, y ahora que como que conocemos un poquito más acerca de tu carrera, de cómo la ejerces, quisiéramos pasar al tema principal de este programa, que es el coronavirus. Tú como médico, ¿qué nos podrías decir acerca del coronavirus? Mira, el coronavirus es un virus que pertenece a una familia de virus, precisamente a la familia de los coronavirus. Este es uno de las familias de virus que se componen de RNA, que son diferentes a los virus que se componen por DNA. Estos virus de RNA aparecieron en 1930 y se supone, o lo que se ha estudiado, lo que se tiene registro, es que provienen de aves de corral en las que el virus muta y se pasa al ser humano y desarrolla enfermedad. Los coronavirus, toda la familia, son 7, provocan varias enfermedades, no nada más enfermedades respiratorias, también provocan enfermedades gástricas, hepáticas, neurológicas, y pues de la gran mayoría, solo 7, que son los relevantes, son los que provocan enfermedad en el ser humano. De los 7 relevantes de toda esa familia enorme de coronavirus, que son muchos, de esos 7, 4 provocan una especie de gripa o resfriado común y que tienen muy baja mortalidad. A todos nosotros nos ha dado un cuadro gripal y pues hemos salido adelante, ¿no? Y a veces hasta con remedios caseros y el té de manzanilla y el Big Paparru y no pasa nada, ¿no? Pero hay 3 de esos 7, 4 que son con un cuadro
respiratorio muy, muy común, muy, muy sencillo, pero de esos 7 hay 3 que sí provocan una enfermedad respiratoria aguda grave o severa, y de los 3 que podemos encontrar en este listado de 7 es el virus SARS-CoV-2, que es nuevo, que se descubrió en el 2019, el virus MERS-CoV, que es un virus de Medio Oriente, y el SARS-CoV, que es el SARS-CoV-1, ¿no? Descubierto en 2002. Entonces, de toda esta familia de virus, el coronavirus es el más nuevo. Apareció en una provincia de Wuhan, China, a finales del 2019, el año pasado, y que se convirtió en una pandemia. Este virus es un virus que mutó especulativamente de un murciélago, de un pangolín, de algún animalito que vendían en el mercado de esta provincia en China. Vendían en este mercado animales vivos, de ahí muta la enfermedad en el animal y pasa al ser humano y se convierte en una zoonosis, que es una enfermedad que tiene que ver con algún animalito que la transmite. Entonces, pues el virus SARS-CoV-2 es un virus nuevo que pertenece a la familia de los coronavirus, que son virus que provocan enfermedades respiratorias y algunas otras, y que de todos esos coronavirus hay 3 que son graves en la enfermedad patológica humana. Yo creo que a grandes rasgos, de las mejores fuentes que podemos consultar para investigar qué es el coronavirus, porque esto debe de formarnos un juicio crítico y debemos de ser astutos en la búsqueda de información para poder encontrar la verdad y no nada más lo que escuchamos en los medios. Pero yo te recomiendo que de las páginas confiables que puedes consultar es la CDC de Estados Unidos y la OMS, con toda la información que manejan. Y ellos tienen esta línea de estudio en donde nos platican que es una transmisión de animales a seres humanos y generalmente pues son enfermedades respiratorias. Ahora, en el 80% de los pacientes que presentan la enfermedad por SARS-CoV-2 es un cuadro viral incluso asintomático o con síntomas muy, muy leves. De ese 80% de pacientes que se enferman por coronavirus, llegará a haber un 20% que desarrollen signos y síntomas francos, y de ese 20% que desarrollen signos y síntomas francos, habrá un 10% que se desarrollará la enfermedad de un cuadro muy grave, y de ese 10%, un 6 o 7% que desencadenen la muerte. Entonces, es un virus letal que provoca una enfermedad respiratoria grave y que pues estamos viviendo en un tiempo difícil, ¿no? Gracias a él. Ese sería a grandes rasgos el coronavirus, o lo que es el coronavirus. Ok, muy bien, mi querido Dani. Oye, ¿y cuáles son las medidas que más están recomendadas por ustedes los doctores? ¿Cuáles son las medidas que qué? ¿No te oí bien? Las medidas de prevención que se están recomendando más por ustedes los doctores. Ok, de acuerdo. Mira, es muy curioso que hablemos de prevención porque puedes pensar o podrías imaginarte en que es una enfermedad en donde el 80% de los pacientes que están enfermos tienen síntomas muy leves o incluso pueden llegar a ser asintomáticos. Entonces, si hablamos de prevención, tendríamos que hablar de pues toda la gama o todo el espectro de la enfermedad, ¿no? Nos han mencionado que la sana distancia es una medida de prevención totalmente segura, totalmente recomendable, fácil de utilizar, fácil de aplicar, pero el problema es que a los mexicanos nos cuesta trabajo seguir las reglas. Pero bueno, esa sería una medida de prevención excelente que todo el mundo deberíamos de aplicar. El uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas está en una medida de protección para la persona que lo usa, para el paciente enfermo que lo usa, para que no pueda diseminar las micropartículas o las gotitas respiratorias cuando estornuda o tose. Entonces, si yo hipotéticamente fuera un paciente con infección de coronavirus, y me pongo el cubrebocas, estoy protegiendo a las demás personas. No es al revés. No es de que yo con mi cubrebocas no voy a respirar coronavirus. No. Es una idea
equivocada, es al revés. Si yo estuviera enfermo, me pongo el cubrebocas y entonces yo protejo a todos los demás para que no esparza tanto el virus. Ahora, como medida de salud pública, pues nos han dicho o nos han recomendado que lo utilicemos y es bueno, porque una barrera una barrera física entre las micropartículas que yo expulso al hablar, al reírme, al cantar, al toser, al estornudar, pues se detienen en esta tela que está sobre mi boca y podría incluso hasta evitar que yo la respire de una persona que acaba de toser al lado mío, o que acaba de estornudar al lado mío, o que acaba de hablar por teléfono al lado de mí, porque vengo en el camión o vengo en el metro. Entonces, como barrera física es buena, pero no es una medida de prevención eh, que sea altamente efectiva. El doctor Gatell todas las noches está hablando de este tipo de medidas y él nos ha recomendado usarlo, pero también es una medida en la que si nosotros no lo sabemos utilizar correctamente y no lo bajamos a la quijada y no lo subimos a la nariz y lo agarramos y lo guardamos y lo volvemos a poner, pues se pierde la efectividad, se pierde la higiene, se pierde la barrera de protección y es más fácil que nosotros mismos nos contaminemos, ¿no? O nos autoinoculemos el virus, nada más por utilizar mal un elemento de protección como podría llegar a ser el cubrebocas. Pero hay muchas medidas de prevención también, por ejemplo, el hecho de que te laves las manos con jabón o con alcohol gel en proporciones mayores al 60%, es una excelente medida de protección porque las manos es nuestra herramienta primaria, ¿no? Todo lo que hacemos en la vida se hace con las manos. Entonces, si tú tienes unas manos que acaban de tocar tu celular, que acaban de tocar el tubo del microbús y que acaban de tocar tu teclado de computadora de escritorio, pues estás movilizando virus, hongos, bacterias, no nada más SARS-CoV-2, hay muchas cosas que se transmiten a través de las manos, pero el hecho de que tú no te las laves o te lleves las manos con este tipo de microorganismos patógenos a la boca, a la nariz, a los ojos, pues es una manera de inocularte a ti mismo, ¿no? De infectarte a ti mismo y pues no tener un buen lavado de manos es tan importante como bañarse diario, como lavarse los dientes. Entonces tenemos que acostumbrarnos a hacerlo para que haya una efectividad, ¿no? Una efectividad en este tipo de medidas de prevención. ¿Qué otra? Bueno, resguardarse, ¿no? Es importantísimo resguardarse porque hay veces que nosotros creemos que, pues, es fácil, ¿no? Decir, bueno, yo voy a guardar una distancia y voy a usar mi cubrebocas, mi careta, mis gogles, lo que tú gustes, pero voy a salir a la calle. Así. No tengo necesidad primaria de salir a la calle, pero quiero salir porque ya me aburrí de estar en mi cuarto y ya no quiero ver la cara de mi mamá ni de mi papá porque solamente me molestan, etcétera, etcétera. Y quiero salir a ver a mi novio. Entonces lo que sucede es esto, que tú empiezas a exponerte sin necesidad de que esto sea necesario. Y bueno, entonces puede ser que te infectes o que llegues a casa con el virus y hagas que una persona que se está cuidando, que se quedó en casa, se enferme. Una persona de riesgo, hablábamos de las personas que tienen riesgos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, fumadores, varones principalmente mayores de 60 años. Entonces, a lo mejor tú, como un joven, como una persona que no tiene tanto riesgo, dices, bueno, pues yo voy a salir y a lo mejor hoy se me olvida el cubrebocas, y a lo mejor se me olvida la careta y no me va a pasar nada. El problema no es que te pase a ti, sino que le puedas transmitir la enfermedad a una persona que sí tenga un mayor riesgo de complicaciones y al final de cuentas después morir, ¿no? Entonces la prevención es muy importante. El hecho de que nos quedemos en casa es una de las medidas más importantes de prevención. No salir si no es necesario, no salir si no es por una causa de fuerza mayor. Si tengo que estar aquí en casa 1, 2, 3, 4, 5 meses, no lo sé, porque todavía no conocemos el comportamiento exacto de la pandemia, pues mejor me quedo. ¿Para qué? Para que cuidemos a todos, no nada más a mí. Y cuidemos al abuelito, a la abuelita, al papá, mamá, al hermano, a la hermana, a la prima,
y no hagamos que esta enfermedad se salga de control y que haya tantos pacientes que no le podamos dar atención a todos y esto pues complique eventualmente el sistema de salud en el que estamos inmersos. Entonces, medidas de prevención hay muchas, pero creo que de las más importantes que nos tenemos que aprender para toda la vida, para cualquier pandemia, no nada más para esta, es eso, ¿no? Sana distancia. Sana distancia con las demás personas en cualquier ambiente. El uso de cubrebocas bien utilizado. Si no lo vamos a utilizar bien y lo vamos a tener en la papada, pues no sirve de nada. El uso de cubrebocas. El lavado de manos, totalmente indispensable, ¿no? Lavado de manos con agua y jabón o con alcohol gel. Y quedarse en casa cuando es indispensable, salir con las medidas de protección, pero quedarse en casa es mucho más efectivo que cualquier otra. Ahora, yo te recomendaría que hicieras un análisis y te preguntaras, imagínate las personas que están utilizando guantes como medio de prevención, porque tienen miedo de tocar algo infectado, ¿no? Y no se han dado cuenta que durante toda su vida han tocado las mismas porquerías de siempre. El mismo celular, el mismo tubo del metro, el mismo tubo del supermercado, en fin, ¿no? Entonces, los guantes de látex estériles no son una medida de prevención que valga la pena mencionarla o siquiera tomarla como algo de uso práctico. Eso es solamente para las personas, como lo ha dicho el doctor Gatell, que están en contacto con los pacientes infectados de COVID, sí necesitarán mucho más medidas de protección y de prevención que otras. Pero de manera general serían esas. Tener en cuenta cuáles los factores de riesgo para ser un paciente que se pueda complicar. Si eres una persona, si eres un varón mayor de 60 años, diabético, hipertenso, obeso, fumador, pues lo mejor en medidas de prevención para ti es quédate en casa y no salgas. Si eres una persona que tiene que salir forzosamente de casa, pues guarda tu sana distancia, usa tu cubrebocas, usa tu careta y trata de guardar estas medidas de higiene y de protección personal y hagamos que se repliquen, ¿no? Siempre que veamos a alguien toser y que se tape con las manos, poder decirle amablemente, recuerda que es un estornudo de etiqueta, ¿no? Tienes que utilizar el borde interno del codo. Y entonces las personas tendrán que ir cambiando poco a poco su mentalidad y aportar a la educación general de todos y esto hará las medidas de prevención pues algo importante y algo que detenga no esta pandemia, sino cualquier otra. Si tú me dices medidas de prevención ante los signos y síntomas que son más importantes, pues fiebre, tos, disnea, cefalea, falta de olfato y gusto, pues lo mejor es ya ir a una atención, ¿no? Más que prevenir, ahí sí ya es atender la enfermedad. Pero en cuanto a medidas de prevención recomendadas por los doctores, serían esas a grandes rasgos. No sé si tú estás pensando en alguna medida de prevención que no hemos mencionado aquí, o si te queda duda en alguna. No, pues creo que es bastante amplio toda la gama de medidas de prevención que utilizan los médicos y creo que con estas medidas que nos acabas de mencionar son muy importantes para el público que nos está escuchando, pero vamos a un corte comercial y más adelante tenemos más preguntas y más información acerca del coronavirus. Ya volvemos. Oye Jenny, ¿conoces la increíble zapatería de ropa y calzado llamada Abril? No recuerdo, Jesús. ¿Cómo crees, Jenny? Durante este confinamiento, debido a la pandemia del COVID-19, están realizando ventas por internet en la página web. ¿En serio? ¡Claro! La Zapatería Abril se encuentra en la Ciudad de México, Avenida Tláhuac, número 823, Colonia San Lorenzo Tezonco, Alcaldía Iztapalapa. ¿Cierto, Jesús? Así es, Jenny. De hecho, ya está abriendo poco a poco, en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. Pues ahora comenzaré a comprar mi calzado en la Zapatería Abril. Me parece muy bien. Y recuerden, público, Zapatería de Ropa y Calzado Abril, patrocinador oficial de Master Direction Producciones.
¿Qué tal, mis queridos radioescuchas? Buenas noches, estamos de vuelta viernes. Nos acompaña Daniel Mian para hablarnos un poquito más de esto del coronavirus. Querido Dani, tengo una pregunta más para ti. ¿Qué opinas tú de lo que es la llamada la nueva normalidad? Una nueva realidad, una patente dualidad, otra dimensionalidad, sí. Ok. La nueva normalidad la estableció el cuerpo de la Secretaría de Salud para poder nombrar el periodo en el que nosotros vamos a transitar de una normalidad, entre comillas, que era la forma de vida, la rutina que teníamos todos los días de hacer nuestras actividades cotidianas. Después viene un periodo de pandemia, un periodo de resguardo, un periodo donde nos dicen quédate en casa. Y ahora la nueva normalidad habla del periodo en donde nos dicen ya pasó el punto crítico, estamos en una fase en donde tenemos que abrir otra vez los comercios, abrir los establecimientos, salir a la calle, activar o reactivar la economía del país. Y este momento es crítico para que podamos aguantar el golpe económico que deja la pandemia, los empleos que se perdieron, la gente que vive al día, que recordemos que son más de 60 millones de mexicanos los que viven en línea de pobreza o pobreza extrema, que no tienen un empleo formal, que no les pagan en una empresa y que les dan IMSS, ISSSTE, prestaciones, todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de economía también ya tiene que empezar a restablecerse y entonces abrimos el capítulo después de una normalidad, entre comillas, un periodo de pandemia crítico, abrimos el capítulo de nueva normalidad. Y es una etiqueta amable hasta cierto punto porque pues, nos hacen ver todo lo que hacemos mal, nos hacen notar todas las cosas en las que tenemos defectos, no nada más en el sistema de salud, sino en muchos otros campos del país, políticos, etcétera. Y entonces hay que regresar a nuestras actividades, a nuestro trabajo, a nuestro giro, a nuestra oficina, a nuestro lugar de trabajo. Y esta nueva normalidad significa qué es lo que debo de hacer yo de ahora en adelante diferente para que no me contagie de coronavirus. Y hay muchas medidas en la nueva normalidad. Como comentábamos, las medidas de prevención son las más importantes. Sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas, careta, etcétera, ¿no? Pero la nueva normalidad habla del periodo en el que ahora nos vamos a reincorporar de nuevo en nuestra vida, pero con los cambios necesarios para prevenir la enfermedad del coronavirus. Entonces, poniendo un ejemplo hipotético, una persona que atiende, no sé, una dependencia de una tienda, ¿qué medidas debe de tener ahora para que la tienda no se convierta en un foco de infección en donde la gente llegue y por la cercanía, por no tener una buena distancia, se contagie? Entonces, ¿qué medidas debo de tener yo en mi tienda, en mi negocio, en mi local, para que cualquier persona que sea mi cliente o cualquier persona que necesite uno de mis servicios, pues no esté expuesta a infectarse de coronavirus? Entonces ya irás viendo poco a poco que hay muchos protocolos para la nueva normalidad, dependiendo de qué tipo de establecimiento estamos hablando, si es un hotel, si es un bar, si es un gym, si es un estadio, si es un supermercado, si es un parque. Pues hay muchas medidas y muchos protocolos que se van a establecer en la nueva normalidad, pero hay que estar muy atentos a lo que nos diga el doctor Gatell a las 7 de la noche en todas sus conferencias, para que podamos entender qué significa la nueva normalidad en mi persona, individualizando cada caso y entendiendo que todo va a cambiar y ya no va a ser igual, ¿no? Nada va a volver a ser como antes, y si vuelve a ser como antes, nos estamos equivocando. Si tú sigues yendo al supermercado y haces una fila torpe que entorpece el tránsito y que estamos todos amontonados, eso no es la nueva normalidad. La nueva normalidad sería tomo sana distancia, hago una fila ordenada,
llevo un equipo de protección, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en las que la nueva normalidad no se puede aplicar de manera rápida, ipso facto, y que podamos ver los cambios de la noche a la mañana. Hay que darle tiempo a que todas las instancias gubernamentales puedan implementarlo y después la población la pueda aprender y luego entonces todos formemos un gran equipo en donde todos pongamos de nuestra parte para generar que esta nueva normalidad se lleve a cabo, ¿no? Pero va a ser un proceso, es un proceso en donde todos aportamos, en donde todos aprendemos y que hay que enseñarnos unos a otros. La nueva normalidad implica que tú como persona le digas a alguien, oye, usa tu cubrebocas, oye, estornuda o si toses, que sea con etiqueta, lávate las manos, haz la fila correctamente con sana distancia, etcétera. Entonces, la nueva normalidad es cómo regreso yo a la vida que tenía antes, pero con todas las medidas de prevención para no contagiarme y para no contagiar a alguien más. Eso sería a grandes rasgos el capítulo de la nueva normalidad. Y tiene que ser totalmente diferente a como la conocemos. Si nuestra nueva normalidad es exactamente igual a lo que hacíamos antes de coronavirus, no es correcto. Es una nueva normalidad totalmente incorrecta. Hay que cambiar y hay que generar esos cambios en la sociedad. Claro, y también como personas pues nos están pidiendo que hagamos conciencia de toda esta situación, pero sí quisiera saber cómo se trata el coronavirus, doctor. Ok, mira, el coronavirus, dependiendo de la fase en la que esté, si es un paciente asintomático, ¿qué significa asintomático? Que no presenta síntomas, entonces pues no se le da tratamiento porque ni siquiera presenta síntomas, ¿me explico? Entonces, en un paciente asintomático no hay por qué dar tratamiento. En los que presenten signos y síntomas. ¿Qué significa signos y síntomas? Bueno, son las menciones o las molestias o los datos clínicos que nosotros como médicos identificamos en un paciente enfermo por el virus SARS-CoV-2. Cuando tú hablas de síntomas, podemos identificar de los 3 más importantes: fiebre, tos y dificultad respiratoria. Hay algunos que se añaden, que es dolor de cabeza, falta del olfato, falta del gusto, palidez, tener un paciente somnoliento. Entonces, hay varios signos y síntomas que nos hacen pensar o que dirigen el pensamiento médico para que podamos pensar en que la persona tiene coronavirus. En las enfermedades que son leves o en los padecimientos en donde el espectro de la enfermedad es leve, se le da tratamiento a cada uno de estos síntomas y generalmente son medicamentos antiinflamatorios y antihistamínicos, dilatadores de los bronquios para que puedas abrir la vía aérea y se pueda respirar mejor, no se inflame el pulmón, no se inflame la garganta, dar un soporte hídrico, dar electrolitos para que el paciente esté bien hidratado. Entonces, el tratamiento leve sintomático es muy sencillo. Todo esto se puede llevar de manera en el primer nivel de atención médica. Hay que acudir con un médico para que nos diga la orientación clínica, qué medicamento, cuánta dosis, cada cuánto y la revaloración inicial, ¿no? Para que podamos ver si el paciente va mejorando o no. Pero principalmente es sintomático. Ahora, no quisiera caer en el error de decirte qué medicamento, cuánta dosis y cada cuánto, porque este criterio médico no es general, no es una receta de cocina. Hay que individualizar a cada paciente y dependiendo de las necesidades de cada paciente, se le deja el tratamiento necesario con la dosis incluso necesaria para el paciente. No es la misma dosis para un niño recién nacido que para un niño de 5 años, que para un niño de 16, que para un adulto de 25, que para un anciano de 72 con insuficiencia renal. Entonces, sí hay que individualizar al paciente, sí hay que estudiarlo y hay que ajustar la dosis dependiendo de cuántos años tenga y sus situaciones clínicas médicas, ¿no? Entonces, el tratamiento también implica que estas enfermedades de las que son de pacientes de alto riesgo, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes,
estén bien controladas, ¿no? O sea, no nada más es decirle, bueno, tienes una gripa y tienes hipertensión, pero ni te tomas el tratamiento de la hipertensión, y también tienes diabetes y ni siquiera te das la insulina, porque la insulina deja ciego, ¿no? Entonces, hay que controlar las enfermedades que tienen pacientes de base y aparte hay que dejarle el tratamiento para coronavirus. Entonces es muy amplio el tratamiento que se le da al paciente. No es una receta de, oye, si yo me siento mal, ya tengo la receta del doctor X y me voy a ir a comprar a la farmacia esto. No, no es así. Hay que ser evaluado y hay que tener criterio clínico para poder decidir cuánta dosis, qué medicamento y cada cuánto. Pero a grandes rasgos es medicamentos que quitan la fiebre, medicamentos que alivien la tos, medicamentos que abran las vías respiratorias para que el paciente pueda respirar mejor y medicamentos que incluso hasta el aporte de oxígeno pues ayuden a que el paciente pues tenga una mejor oxigenación y una mejor dinámica respiratoria. En cuanto a la falta del olfato y del gusto, es un síntoma pasajero que no se puede tratar con medicamento, pero que terminando la infección primaria, pues puede volver a la normalidad. Pero en tratamiento sería eso. Dependiendo de cada paciente, buena hidratación, alimentación saludable y tener en cuenta las enfermedades que tiene el paciente de base con las que él vive, diabetes, hipertensión, obesidad. Ok, mi querido doctor Daniel, pues mira, aquí nosotros en Master Direction Producciones nos han surgido varias dudas de las cuales ahorita en nuestro equipo no está presente, pero mi compañera Jenny y yo vamos a ser portadores, ¿no? de estas dudas para ver si nos las puedes aclarar. Claro. Bueno, una vez alguna persona que ya haya salido de esto del coronavirus, ¿es posible que se vuelva a contagiar? Mira, los estudios más recientes acerca del coronavirus van a tardar en arrojar este tipo de respuestas, porque la información que tenemos ahora todavía es muy temprano para poder asegurarla y para poder decir que es toda la verdad y nada más que la verdad. Todavía faltan estudios que demuestren que hay una inmunidad que se adquiere con la infección y que nos protege contra enfermedades posteriores o contra la infección del coronavirus en una etapa posterior. Tendríamos que esperar un poquito más, quizá unos 2 o 3 años, para que podamos estar completamente seguros de que si ya me dio coronavirus, me protege contra una nueva infección en el futuro. Habrá que esperar. No hay estudios 100% efectivos o que demuestren que esto es efectivo. La idea general es pensar que sí, porque en otras enfermedades respiratorias, intestinales, el cuerpo es capaz de producir anticuerpos por sí solo y defendernos de nuevas infecciones. Ahora, como es una enfermedad nueva, como no se conoce todo el espectro de la fisiopatología, pues sería muy temprano responder dicotómicamente sí o no. Diríamos más bien, no se sabe, todavía. En algún momento, en alguna cercanía, en 1, 2 o 3 años, podremos estar viendo cada vez más y más y más estudios que demuestren o refuten la idea de que podemos estar 100% protegidos si es que ya me dio coronavirus. Entonces, la respuesta más objetiva es, no lo sabemos todavía. Hay que esperar. Hay que ver cuántos pacientes recuperados vuelven a recaer o cuántos pacientes recuperados tienen una inmunidad adquirida y que pueden tener esta protección que nos brinda nuestro sistema inmune. Claro, otra de las cuestiones más importantes que nos ha surgido como integrantes es una pregunta que tiene que ver con el contacto a una persona, ¿no? ¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID? Muy bien. Pues mira, el contacto estrecho con una persona que tiene COVID habrá que definirlo, ¿no? ¿Qué significa contacto estrecho? Haberlo besado, haber estado riéndome con él a 1 metro de distancia, en fin, el contacto íntimo, el contacto cercano, el contacto directo, tiene muchas variantes, ¿no? Entonces,
Esto del contacto directo puede ser incluso nada más en el transporte público. O sea, si yo estoy en una hora de pico del metro respirando al lado de un paciente que posiblemente sea portador, ¿qué debo hacer? Entonces, la respuesta, repito, no es dicotómica, no es haz esto o haz aquello, o haz esto y no hagas aquello. Hay que esperar a que nuestro cuerpo por sí solo, primero, veamos si la cantidad de virus que adquirimos son capaces de generar la enfermedad o no. Veamos si nuestras defensas nos pueden defender ante esta infección o no. Y si de plano nuestro cuerpo empieza a presentar signos y síntomas, ¿qué debemos de hacer? Quedarnos en casa, si tenemos fiebre, tos, dolor de cabeza, acudir a un médico, que nos hagan la prueba. Y si, por ejemplo, yo tuve un contacto con una persona que dio positivo a coronavirus hace una hora, ¿qué debo hacer? ¿Tomarme una prueba rápida de coronavirus? Pues no, no es necesaria. Incluso ni siquiera tu cuerpo ha generado la cantidad suficiente de moléculas para poderlas detectar en la prueba de coronavirus. Entonces, es muy difícil responder qué debo hacer si estuve en contacto con una persona que tuvo posiblemente o que está confirmada que tuvo coronavirus. La respuesta más objetiva sería, primero, hay que confirmar si la enfermedad en ti va a ser una enfermedad asintomática, con síntomas leves, y si tienes factores de riesgo, pues de inmediato, en cuanto empieces a presentar un síntoma, pues acude a un servicio médico. Entonces, porque tú sabes que el espectro de la enfermedad puede ser, repito, asintomático, síntomas leves, síntomas graves o incluso la muerte. Entonces, dependiendo de qué tipo de paciente seas tú, pues es el tipo de acciones que debes tomar. Si eres un paciente asintomático, pues jamás vas a saber que estás enfermo y entonces pues no hay que hacer nada porque ni siquiera te enteraste que tenías coronavirus. Si eres un paciente, y te debes de quedar en casa, ¿no? Tener sana distancia, eso sí debes de hacerlo. Tener sana distancia, lavarte las manos, ponerte cubrebocas. Si eres del 20% de los pacientes que generan signos y síntomas, ¿qué debes de hacer? Quedarte en casa, acudir a un médico, usar tu cubrebocas, tomarte el tratamiento que te dan los médicos. Si eres de ese 10% de pacientes que tiene síntomas graves, ¿qué debes de hacer? Que tienes tos intensa, fiebre intensa, dificultad respiratoria intensa, ¿qué debes de hacer? Pues buscar un sistema hospitalario, buscar un lugar donde te puedan atender, es lo que debes de hacer. Y en estos casos, cuando son síntomas muy, muy graves, pues ¿qué se debe de hacer? Intubar al paciente, ¿no? Que es la última línea de tratamiento que tenemos contra el virus SARS-CoV-2, la ventilación mecánica asistida, ¿no? Entonces, ¿el qué debo de hacer si estuve en contacto con una persona infectada? Yo creo que primero es guardar la calma, pensar sobriamente y decir, bueno, voy a esperar porque ¿qué tal si no presento signos y síntomas? ¿Qué tal si nada más presento escurrimiento nasal y un poquito de dolor de garganta? ¿Qué tal si presento fiebre, tos intensa y me falta el aire? Pues debo de ir a un hospital. Y ese es el tipo de protocolos de acción que debemos de hacer cuando estamos con un paciente infectado. Claro que sería importante y sería bueno que nos hiciéramos una prueba, sí. Pero si tuve el contacto hace una hora, no va a salir positivo esa prueba. Se ha demostrado que hasta 3 días después aproximadamente es cuando se puede medir en sangre o en las secreciones respiratorias si estamos positivos ante el virus o no. Entonces, eso es lo que debemos de pensar. No alarmarnos, guardar la calma, quedarnos en casa, tener las medidas de prevención y si presentamos síntomas, acudir al médico. Si tenemos síntomas graves, acudir a un hospital. Ok, muy bien, esas son unas buenas recomendaciones, mi querido doctor. Ahora, ahorita que estamos con todo esto de los encierros y muchas de las personas están pidiendo ya sea paquetes o todo entregado en su domicilio, ¿es posible que el virus se pueda transmitir por esos medios de paquetería? ¿Un paquete, una carta o algo? Ok.
Mira, está demostrado, e incluso esto abona a la pregunta anterior, porque las personas infectadas, para que puedan estar infectando a las demás y sean casos activos, tienen un periodo de incubación de la enfermedad de 14 días, de 1 a 14 días. Entonces, una persona enferma puede estar de 1 a 14 días sin presentar síntomas y después presentarlos. Entonces, repito, por ejemplo, en el caso anterior, si tú acabas de estar en contacto con un paciente que acaba de ser positivo, hay que preguntarse, bueno, ¿ya tengo 14 días con el contacto directo con esta persona o es mi primer día? Entonces hay que esperar esos 14 días. Ahora, si una persona en esa ventana de incubación de 14 días antes de que presente signos o síntomas, manda una cosa por paquetería, escribe una carta, envuelve un alimento, usa una ropa o un elemento de protección personal y lo comparte con alguien más, o da la carta o entrega el paquete, el virus se ha estudiado y lo que se tiene registro ahora, y repito, no hay verdades 100% demostrables en este momento porque es muy temprana la enfermedad. Se ha estudiado que puede durar hasta 3, 5 días, 7 en superficies inanimadas. Quiere decir que si yo toso sobre mi reloj y el reloj lo dejo sobre la mesa y alguien en 3, 5, 7 días pone la mano cerca de la mesa donde yo puse mi reloj y con su mano se lleva el virus SARS-CoV-2 y se toca los ojos, ¿puede ser un factor para infectarse? Sí. Entonces, se ha demostrado que el periodo máximo de lo que está todavía registrado en la literatura médica, 3 días mínimo, 7 días máximo, pero hay virus que son muy, muy resistentes y que pueden estar mucho más tiempo en superficies inanimadas. De manera general, sería 3 días. Si una persona infectada tocó con sus manos o estornudó sobre un objeto o habló, cantó, tosió sobre algún objeto, ese objeto se convierte en un medio de transmisión que posiblemente en 3 días puede estar infectando a la persona que lo toque. Entonces, la respuesta general es, ¿puedo infectar si alguien me manda algo por paquetería? Sí. Depende. Depende si abriendo el paquete te llevaste las manos a los ojos, a la nariz o a la boca. Y entonces sí. Pero si abriste tu paquete y tenías tu careta, y tenías tu cubrebocas y te lavaste las manos, pues entonces hay muy poca probabilidad de que esto suceda. Entonces, va a haber muchas cosas que nos surjan dudas y que la respuesta va a ser medidas de prevención. Muy bien. Ok, bueno, una pregunta más. Si alguien de casa, no sé, alguien con quien estoy en esto del encierro, se contagia de coronavirus, ¿qué medidas yo debo tomar para poder estar, por así que viviendo con esa misma persona? Ok, lo primero es sana distancia. Medidas de protección personal, cubrebocas, tu careta y entendiendo que hay que perderle el miedo directo a que si tengo una persona enferma en casa, se puede complicar y se va a morir y es muy grave. Recordemos, el espectro de enfermedades que el 80% de las personas infectadas por COVID ni siquiera lo noten. O sea, que sea algo tan leve que no se sientan mal. Si es una persona en casa, que generalmente es del 20% de esos pacientes enfermos, que son pacientes que tienen signos y síntomas, fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, pues lo que yo debo de hacer es proveerle a esta persona las necesidades básicas para que él pueda superar su enfermedad. Darle un confort alimenticio, darle sus medicamentos, todo con sana distancia, con higiene de manos, con cubrebocas. Y esto implica que sea el trato que nos demos con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro hermano, con la persona que esté enferma en casa. Entonces, de manera general, lo que debemos hacer cuando un paciente está enfermito en casa es tomar sana distancia a los demás integrantes de la familia, tomar sana distancia a los demás integrantes de la familia y
la persona que se va a dedicar a cuidar al enfermo, pues que extreme medidas de prevención. ¿Cuáles? El equipo de protección, la careta, los guantes, el cubrebocas, el lavado de manos y que en ese periodo de cuarentena o de por lo menos unos 14 días, en donde la enfermedad o el espectro de enfermedad se da en los pacientes con COVID, pues pase un periodo de convalecencia, ¿no? Pero en realidad no es satanizar la enfermedad, ni es tenerle miedo al pasarle un vaso de agua y pensar frenéticamente que me puedo infectar si le doy de comer a mi paciente. No, 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 no. Todo con su medida, todo con su sana distancia, se puede superar la enfermedad. Entonces, no tener miedo, atender al paciente y obviamente estar atento si mi paciente está en casa y lo estoy viendo que se está poniendo cada vez más grave, o que ya no me responde como antes, o que le cuesta más trabajo respirar, o que la fiebre no se le quita, o que sigue con una tos persistente y ya se me desmayó, pues ¿qué debo de hacer? Pues llamar a un servicio médico, llamar a 911, pedir una ambulancia o trasladarlo. Si yo tengo la oportunidad de trasladarlo porque veo que no mejora y que no mejora y que está empeorando, ¿qué debo de hacer? Pues tomar a mi paciente y llevarlo a una unidad hospitalaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor es de ese 10% de personas que se pone muy, muy grave y a lo mejor necesita intubación. Y entonces eso ya, mi parte como persona cuidadora termina cuando yo veo por mi paciente, le doy sus medicamentos, me pongo al pendiente de que no empeoren sus síntomas y si llegan a empeorar, pues llevarlo a una unidad hospitalaria. Eso es lo que a grandes rasgos deberíamos de hacer si convivimos con una persona infectada. Ahora, si nosotros queremos o estamos en casa, es difícil que nos infectemos, ¿no? Tendremos que haber agarrado a una persona o tendremos que haber estado en contacto con una persona 14 días atrás en el tiempo. Porque si ustedes están en casa resguardados y no han salido en estos 3 meses, pues no hay manera de que se infecten. Entonces, pensemos en personas que sí están saliendo a la calle, que sí están conviviendo en el ambiente público y que por alguna u otra razón llegan a casa y empiezan a presentar signos y síntomas. Si una persona se queda en casa, es muy difícil que se enferme de coronavirus. Otra de las preguntas, cuestiones que nos llama mucho la atención es ¿cómo se realiza la prueba del COVID-19? ¿Qué proceso se sigue para determinar esta situación? Claro, cuando un paciente tiene enfermedad por SARS-CoV-2, se le practican varios estudios. De los estudios de gabinete que nosotros hacemos en los hospitales son las radiografías, los rayos X de tórax, las tomografías, las resonancias magnéticas, que son estudios de imagen y diagnóstico muy, muy específicos y que nos ayudan a los médicos a tomar decisiones clínicas. Y hay una prueba de laboratorio que se llama prueba de PCR, que en términos generales significa reacción en cadena de polimerasa, y que lo que busca esta prueba, lo que determina esta prueba, es si hay presencia o no del virus en las secreciones respiratorias o en sangre que se toman de muestra del paciente. ¿Cómo se toma la prueba de PCR en secreciones respiratorias? Bueno, depende si se toma en nariz, si se toma en la faringe o si se toma cuando el paciente está intubado, porque hay estos 3 tipos de toma de muestra. Puede ser un paciente con un hisopo. Con un hisopo se toma la muestra, se introduce este hisopo en el cornete nasal y este hisopo se manda a estudiar. El hisopo también se puede hacer en la faringe, a la altura de la boca y la faringe se mete el hisopo y se toma la muestra. Si el paciente está intubado, se toma de las secreciones por las que nos permite entrar la cánula hasta la tráquea y desde allá se toman las secreciones. Entonces se toma la muestra, se manda a estudiar, hay un periodo de 3 días aproximadamente que tarda la muestra de laboratorio en ser enviada, procesada, analizada y reportada con los resultados. Y es un examen que se le hace de protocolo a las personas que presenten signos y síntomas con tendencia a la gravedad.
es muy curioso pensar que hay posiciones políticas o personas que están pregonando que no hay suficientes pruebas, que no hacemos pruebas, que por qué México no tiene tantas pruebas. En realidad la prueba es un método útil cuando se utiliza en pacientes en donde necesitamos saber si sí es portador o no de coronavirus. En una persona asintomática, que no presenta síntomas, es útil con decisiones clínicas para saber si lo vamos a intubar o no. En realidad no es tan útil. El doctor Gatell ponía un ejemplo y decía, ¿de qué sirve comprarle a todas las personas o a todos los niños que están en el sistema escolarizado lápices a todos si no todos lo van a utilizar? Entonces habría que seleccionar qué niños si van a utilizar los lápices para que no sea un gasto excesivo o un gasto desperdiciado. Entonces, ¿con quién hay que usar las pruebas? Con las personas en que se necesite saber si sí o sí tiene coronavirus. Y entonces en ellas es importante hacerles la prueba. Y entonces en ellas es importante rasparles la nariz, rasparles la boquita, rasparles la tráquea para poder entender si el paciente está infectado o no por coronavirus. Entonces, a grandes rasgos, eso es como se hace la prueba, ¿no? Obviamente la persona que toma la muestra, pues tiene todo el equipo de protección, hay incluso hasta cabinas para poder tomar la muestra, pero a grandes rasgos, la prueba se realiza de esta manera y recordar que el doctor Gatell siempre lo repite para que no tengamos este discurso de alarma porque no hacemos pruebas o de que México no tiene suficientes pruebas, no. El doctor Gatell nos ha dicho, en el 50% de las pruebas es muy posible que ni siquiera se diagnostique con efectividad la prueba si es el paciente portador o no de coronavirus. Es como un volado. El que a mí me hagan una prueba de COVID es un 50% de probabilidad de que salga negativo o 50% de probabilidad de que salga positivo. Entonces, hay veces que aún haciendo la prueba, ni siquiera es tan útil. Por eso, no es recomendable dar pruebas porque sí o aplicar pruebas porque sí, porque hay veces que el virus en la sangre todavía no alcanza los niveles para poder detectarlos. Repito, una persona que acaba de entrar en contacto de un día o 2 o 3 con una persona infectada por COVID, aunque se haga la prueba y salga negativo, posiblemente sí esté el virus ahí, solo que le hace falta un poquito más de cantidad de moléculas en sangre o en secreciones nasales, orales o traqueales para que pueda ser detectable. Entonces, no perdamos de vista esto, las pruebas son importantes, pero no se le tiene que aplicar a todos. Ningún país del mundo puede hacerle pruebas a toda su población. Es un gasto innecesario, es inútil hacerlo. ¿A quién sí hay que hacérselo? A las personas que estén con signos y síntomas que posiblemente sean coronavirus y que estén en riesgo de padecer enfermedades que se puedan complicar. Muy bien, doctor. Pues, muy, muy interesante, muy gratificante la información que nos trajo hoy. Como última recomendación, bueno, lo que usted nos dijo, ¿no? Seguir las indicaciones, la sana distancia, cubrebocas y la higiene es muy importante para esto, ¿no? Claro. Muy bien, doctor. Pues bueno, ha sido un gusto, pero ya me informó producción que hemos concluido con el tiempo de la entrevista. Y no sé si tenga algunas redes sociales que nos pueda compartir. Sí, yo soy médico, me pueden encontrar en Facebook como Daniel Mian. No me tengo como Daniel, me tengo como Daniel Mian. Estamos en Facebook, Twitter y en estas redes sociales principalmente. Yo quedo a tus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Y recuerden que este virus llegó para quedarse. No hay manera de pensar que va a desaparecer o que no nos vamos a infectar nunca. Esto es también un eufemismo. Todos en algún momento quizá nos vamos a infectar de coronavirus. ¿Qué hay que hacer? Pues tener un estilo de vida saludable, no fumar, no tomar, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces,
es más bien ahora el tiempo de reflexión, de análisis, de ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que debemos de mejorar y entender que indiscutiblemente México es un país enfermo de diabéticos, hipertensos, obesos, mal controlados, mal nutridos, y que si a ti no te dicen, oye, este virus mata a las personas obesas, diabéticas e hipertensas, pues evidentemente si eres uno de ellos, pues te puede ir mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar el consumo de azúcares, bajar el consumo de sal, dejar de comer alto contenido en grasas, hacer ejercicio, dormir bien, alimentarnos mejor y acudir al médico cuando sea necesario. Entonces, creo que es importante que nos tengamos el uno al otro, fraternos, amables, siendo mejores seres humanos y que a final de cuentas nos procuremos una salud digna, ¿no? Y es personal, es una decisión personal, voluntaria, no puede ser impuesta y, pues en dado caso de que lleguemos a estar enfermos, pues acudir a un nivel de hospitalario o con tu médico de confianza, con tu médico de preferencia, para que pues él pueda darte la atención médica, ¿no? Entonces, yo quedo a tus órdenes también. No sé si te puedo dar mi número celular para que lo tengan por ahí. Si es que alguien quiera consultarme, yo me pongo con mucho gusto sus órdenes. Por favor, si nos hace el favor de darnos. Sí, mira, yo estoy para servirles en el número 55 16 82 08 80 con el doctor Daniel Mian Pérez para servirles. Bien, muchísimas gracias, doctor. Mi querida Jenny, ¿algo más que quieras agregar? Creo que tiene problemitas mi compañera Ok, en la no llamada, hay amigos. problema. No se preocupe. No Pues te bueno, preocupes. ha sido un placer. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por estas recomendaciones que nos trajo el día de hoy, mi doctor. Excelente, para servirte, hermano. Pues bueno, señores, esto ha sido todo por este día de hoy. Sigan a MDP en su página de Facebook, Master Direction Producciones. No olviden suscribirse y seguimos en estos bonitas entrevistas y en este bonito programa que fue Viernes de Invitados. Nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.